Vamos, como habíamos anunciado, a California. Ahí vive desde hace ya más de 30 años la escritora Isabel Allende, que es la autora en lengua española que más ventas tiene y que acaba de publicar un nuevo libro, El viento conoce mi nombre. Señora Allende, muy buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días, gracias por tenerme en el programa. Bueno, todo el mundo conoce su obra en América Latina, me parece, con personajes descritos con una gran intensidad, y cuando uno lee esos libros cree que ha conocido a esas personas porque tienen una verdadera existencia emocional. Pero en este caso, usted se aleja mucho de nuestra época y de nuestro continente y se va hasta la Alemania nazi del año 38 y hay una escena terrible en la Noche de los Cristales, ¿no es cierto?, que marcó la etapa más grave contra el antisemitismo del régimen de Adolf Hitler. Y se sienta usted en el caso de un niño de 8 años, que queda separado de su familia esa noche. Y a partir de este recuerdo, usted pasa a hablar sobre lo que ha sucedido en Estados Unidos durante los últimos tiempos, que se ha separado a niños de padres en la frontera entre México y Estados Unidos, y se centraliza en un personaje salvadoreño. Cuéntenos de dónde nació esta idea, cómo vivió usted la emoción que le produjo la situación en las fronteras americanas y la idea de poner eso en relación con la Noche de los Cristales del antisemitismo alemán. Yo tengo una fundación que ayuda a programas y organizaciones sin fines de lucro en la frontera. Entonces nos enteramos muy cercanamente de casos. Cuando nos dicen que hay 170 millones de personas desplazadas en el mundo, eso es un número y no significa nada hasta que uno no ve la cara de la persona, conoce su nombre, sabe su historia. Y eso es lo que me pasó hace un tiempo atrás con una niñita salvadoreña que entró con su madre y su hermanito chico, los separaron. La madre se perdió en la burocracia por un tiempo y finalmente, gracias al trabajo de voluntarios, pudieron reunirlos 8 meses más tarde. Se presentaron ante un juez que los deportó y se perdieron en México hasta ahora. No hemos sabido qué pasó con ellos. Pero ese caso era muy dramático porque la niña era ciega. Entonces me puse en el caso de esa niña ciega en un país extraño donde no habla el idioma, separada de su madre. Y era muy doloroso y era muy fácil hacer el arco hacia el pasado para ver en qué otras oportunidades los padres han tenido que separarse voluntariamente de los hijos, como sucede muchas veces aquí con los inmigrantes que vienen de Centroamérica, o ser separados por fuerza, como también pasa en la frontera. Y entonces me remití a la Alemania pre-nazi, cuando viene la Noche de los Cristales Rotos y Inglaterra recibe 10.000 niños judíos para salvarlos del nazismo. Así que esa fue la relación que pude hacer casi naturalmente. Y el título del libro, que se llama El viento conoce mi nombre, es porque a los niños les ponen un número para poder manejarlos en el sistema, porque muchas veces son tan chiquitos que ni siquiera saben su nombre. Eso tiene también un eco terrible con el hecho de que a los judíos los marcaban con un número. Sin duda, sí, comprendemos, en el libro está bien asociada esa doble experiencia. Ahora bien, usted nació en Lima, señor Allende, porque su padre era diplomático chileno, establecido acá en la década de los años 40. Usted vivió luego en su país, un tío suyo fue elegido presidente de la República, Salvador Allende, que murió en el año 73. Usted partió al exilio como millones de chilenos, se estableció en Venezuela y en los Estados Unidos en el año 88. Es ahí que ha germinado una obra que se ha difundido en todos los ámbitos de la lengua española, en todos los países de América Latina, y que se ha traducido a numerosas lenguas. ¿Qué siente usted escribiendo sobre América Latina desde los Estados Unidos de hoy? Me siento muy latinoamericana. En Estados Unidos soy extranjera, voy a ser extranjera siempre. Las raíces están en América Latina, las historias más fabulosas vienen de ahí también. Me remito siempre a mi cultura y a mi familia también cuando escribo. Sí,
sin duda. Ahora, le costó trabajo consolidarse. Se cita siempre algunos comentarios adversos a usted que se lo atribuyen al poeta chileno y premio Nobel, gran figura tutelar de nuestra literatura, Pablo Neruda. ¿Qué dijo Neruda sobre usted, señor Allende? Neruda dijo que yo era una pésima periodista, que me ponía siempre al centro de la noticia, que no podía ser imparcial y que si no tenía una historia la inventaba, que por qué no me movía a la literatura, donde todos esos defectos eran virtudes. Y tenía toda la razón, no le hice caso en ese momento. Me demoré muchos años en trasladarme a la escritura. Sí, pero fue un buen consejo que usa. Claro que sí. Que se basa en la ficción. Fue un consejo que lo debía haber escuchado mucho antes. Ya. Ahora bien, ¿cómo hace usted para sentir esta es una historia? Este es un personaje que yo quiero contar. Esta es una familia, porque hay muchas familias en su obra que se va a incorporar a esta galería enorme latinoamericana que usted ha ido elaborando en su obra. No lo pienso así. Empiezo todos mis libros el 8 de enero. Muchas veces el 7 de enero no sé lo que voy a escribir. Y entonces me lanzo en una historia y poco a poco van emergiendo los personajes que al principio son muy borrosos y después van tomando forma y terminan contándome sus historias, sorprendiéndome. No tengo nunca un guión, no tengo un mapa que voy a recorrer. Es pura intuición y cometer errores y encontrarme en callejones sin salida y volver a empezar y borrar mucho y trabajar más horas de las que trabajaría si tuviera una idea de lo que va a pasar. Si tuviera, no sé, hay escritores que tienen todo programado antes de empezar la primera frase. Yo quisiera ser uno de esos, pero no me resulta. Cuéntenos sobre esa cábala que usted practica, que es la de comenzar libros solamente el 8 de enero. Y esto desde hace bastante tiempo. ¿Por qué escogió esa fecha? Cuéntenos la anécdota, por favor. Porque el 8 de enero de 1981 recibimos en Venezuela la noticia de que mi abuelo, que yo adoraba, se estaba muriendo en Chile. Y como no podía ir a despedirme de él, empecé a escribirle una carta. Una carta para decirle que recordaba todo lo que me había dicho en su vida, todas las anécdotas familiares, todos los personajes del pasado. Y empecé a contar a partir de la tía Rosa, que fue la primera novia de mi abuelo, que murió envenenada de manera misteriosa. Y muy rápidamente me di cuenta que ya no era una carta, era algo que estaba contando que no sabía si era una memoria, una crónica, qué es lo que era. Pero seguí escribiendo de noche porque trabajaba todo el día y al cabo de un año había 560 páginas de un libro que fue muy afortunado. Entonces cuando empecé el segundo libro pensé, bueno, voy a hacerlo el 8 de enero, pero también era conveniente porque eran vacaciones en ese momento en Venezuela. Así que he empezado todos mis libros en esa fecha para poder organizar mi calendario, liberar esos meses de escritura. Hay disciplina y también un poco de superstición, la idea de que es una fecha afortunada para mí. De acuerdo. Por otra parte, en esos años, principios de los 80, era difícil para una mujer hacerse un, digamos, lugar en la escena de la narrativa latinoamericana dominada por varones con una clara conciencia de su peso y de su autoridad. ¿Cómo logra usted irrumpir en un club de, no diré de Toby, como se suele decir con ironía, yo no quiero Era burlarme. Un club de Toby. Era un club de Toby. Bueno, se atribuye usted la frase, yo trato de ser neutro, pero ¿cómo logra usted irrumpir en lo que llama este club de Toby de los escritores latinoamericanos de los años 80? No fue mi intención, pasó por casualidad. Mi novela tuvo mucho éxito en Europa y entonces se dijo que yo era la única voz femenina del boom, pero eso se dijo como por 20 minutos nomás. Después rápidamente dijeron, no, ella no pertenece al boom, es post-boom. El boom era una especie de club sagrado, de estas vacas sagradas, todos hombres, la mayor parte de ellos con bigote, que escribían novelas maravillosas y que le entregaron al mundo una narrativa de América Latina extraordinaria. Yo creo que me colé a la cola y me sirvió. ¿Y qué es lo que le ha entregado usted al mundo? ¿Qué matiz hay de la América Latina en sus libros?
Yo escribo siempre sobre los mismos temas, diferentes historias en diferentes lugares del mundo, pero siempre son los mismos temas. Es el amor, la muerte, la violencia, la justicia, temas que tengan que ver con la mujer siempre, un sentido orgánico de la justicia, porque la justicia organizada, legal, es muy poco justa con la mayor parte de la gente. Siento que la historia oficial la escriben los vencedores, la escribe generalmente el hombre blanco. Mi papel es contar la historia de las voces que han sido silenciadas, las voces de las mujeres, de los niños, de los pobres, de los derrotados. Esas son las voces que me interesan. De acuerdo. Ahora, en su obra literaria, que es realista, aparecen sin embargo situaciones y personajes y un clima que no es realista. En este caso el libro que acaba de ser publicado bajo el título bello de El viento conoce mi nombre, que tiene que ver con esta situación de jóvenes y niños migrantes separados de sus padres en las fronteras de Estados Unidos, usted comienza con un epígrafe tomado de un libro del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, es el libro más vendido de lengua francesa en el siglo XX, El Principito, que aquí conocemos muy bien en el Perú. Y cito lo que pone usted: he aquí mi secreto, que no puede ser más simple, solo se puede ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Cómo se hace, señora Allende, para ver lo esencial con el corazón? Mira, mi fundación, como dije, trabaja en la frontera. Trabaja sobre todo con mujeres, porque la gente que está ayudando lo hace por puro corazón. Ahí no hay fama, no hay dinero, no hay gloria de ninguna clase. Es puro trabajo y puro corazón. Entonces, para mí es muy fácil ver con el corazón a través de esa gente cada uno de los casos terribles con los que tenemos que lidiar. Esa idea de que se ve con el corazón también se aplica a la forma en que trato de escribir. Yo trato de escribir de sentimientos y de relaciones, de emociones, que creo que son universales. Porque una persona en Finlandia siente lo mismo que una persona en Kenia, una persona en el Perú lo mismo que en Francia. Somos todos tan parecidos, somos mucho más parecidos que las diferencias que nos atribuyen. Señora Allende, usted es una escritora que pasa mucho tiempo, esta es una obra voluminosa, este es un tema mayor, es la Alemania nazi, es la migración latinoamericana en Estados Unidos, pero eso no le impide seguir la actualidad de América Latina en su realidad económica, social, sobre todo política. ¿Qué le dice usted a sus amigos norteamericanos, a sus colegas eventualmente norteamericanos, cuando le preguntan cómo va Chile, cómo va América Latina? ¿Qué contesta usted? Primero que nada, América Latina no es un solo paquete. Son muchos países distintos y diferentes problemas, diferentes realidades. Y respecto a Chile, la situación es compleja, es difícil de explicársela a los americanos. Tenemos un gobierno, como sabemos, de izquierda con Gabriel Boric, que llegó al gobierno con gente muy joven, sin mucha experiencia. Su popularidad ha descendido brutalmente por la inseguridad en el país. Es el problema mayor. Estaba usted hablando con los generales, los ex generales, sobre la inseguridad en el Perú. La inseguridad en Chile ha pasado a ser un problema. Comparada con la de otros países, está muy exagerada, porque la prensa se encarga de exagerar mucho el problema. Pero existe, y la gente se siente insegura por primera vez. Y eso ha afectado muchísimo al gobierno, y mientras no se resuelva, yo creo que van a ir perdiendo votos. La derecha ha ganado un espacio. Sí, hemos visto en las elecciones constituyentes. Sí. ¿Qué noticias le llegan hasta su refugio en California sobre el Perú para terminar? Perú, repito, que es el país en el que usted nació. Son pocas las noticias que me llegan, pero son es un poco lo que sé de distintas partes de América Latina, porque no me entero de los detalles, desgraciadamente. Señora Allende, una respuesta diplomática. No le conocíamos esa faceta. Hija
Hija de diplomáticos. Hija de diplomáticos. Pero usted no lo ha sido. Usted ha sido audaz y ha sido disruptora. Entre otras cosas. Sí, pero no me atrevo a opinar sobre lo que no sé. No, opinar no le he preguntado, noticias que le llegan, pero en fin, será motivo de otra conversación, señor Allende. En todo caso, felicitaciones por su libro, por su productividad literaria y le deseamos un feliz próximo 8 de enero, porque queremos otros libros. Muchas gracias. Buenos días, señora, que tenga un feliz fin de semana. Gracias. En California ha sido la escritora chilena nacida en el Perú, Isabel Allende, que nos ha presentado su nuevo libro y que nos ha contado sus experiencias en América Latina, nacida en el Perú, radicada en Venezuela y exilada de hace 35 años en los Estados Unidos. Ponemos fin por hoy a Enfoque de los Sábados. Quédense con RPP, la voz de todo el